Introducimos en este video los conceptos de momentos y productos de inercia de áreas planas que están íntimamente ligados con el concepto de centroides de áreas planas y que ustedes se van a encontrar en los cursos de estructuras y de diseño que les faltan por ver. Momentos de inercia o segundos momentos de área. Tenemos un área, una región plana en el plano XY con un diferencial de área con estas coordenadas, y entonces el momento de inercia respecto del eje X se define como esta expresión y respecto del eje Y como esta. Fíjense entonces que esto tiene las dimensiones de longitud a la cuarta. Tenemos y al cuadrado y esto es área. Por otra parte, como la coordenada va siempre al cuadrado, no importa que sea positiva o negativa, siempre va a ser positiva al cuadrado. O sea que los momentos de inercia siempre son longitud a la cuarta y positivos. Momento polar de inercia análogamente se define como esto. Momento polar de inercia, el momento de inercia respecto del origen. Y por la relación que hay en este triángulo rectángulo entre X, Y y R, entonces llegamos a esta expresión, que el momento polar de inercia respecto del origen es igual a la suma de los momentos de inercia de los ejes que se cruzan allí ortogonalmente. Veamos un ejemplo. Digamos que tenemos un rectángulo y queremos encontrar el momento de inercia de ese rectángulo respecto de un eje que coincide con el lado B. Aquí es importante tomar un diferencial de área cuyos puntos, todos, tengan la misma distancia al eje X. Y entonces la definición sería integral de y2 de A, diferencial de área sería B por dy, y la distancia sería y. O sea que esta sería la expresión para el momento de inercia respecto del eje X, con la variable y entre 0 y h. Análogamente, podemos encontrar el momento de inercia respecto del eje Y, que coincide entonces con el lado h del rectángulo, y sería esta expresión. Veamos un semicírculo y vamos a encontrar el momento de inercia respecto del eje X, que es un diámetro del semicírculo. Otra vez el diferencial de área lo tomamos de tal manera que todos sus puntos equidisten del eje X y usamos coordenadas polares, son las más cómodas, y entonces el diferencial de área vale esta distancia, que es 2r coseno de teta, y por esta altura, que en un ejemplo anterior ya vimos que vale el arco r de teta por el coseno de teta. Y entonces el diferencial de área es base por altura y nos da esta expresión. Ahora, ¿cuál es esta distancia del elemento de área al eje X? Pues es r seno de teta. Y entonces la expresión tendríamos aquí y cuadrado, r seno teta al cuadrado, por el diferencial de área, nos da esta expresión integrada entre teta igual a 0 y teta igual a pi medios, y nos da esto. Este es el momento de inercia de un semicírculo respecto del diámetro. Bueno, vamos a ver ahora un teorema que nos va a ser muy útil para tal vez lo más importante que tenemos en cuanto a momentos de inercia. Fíjense que podemos tener infinitos ejes, o sea, infinitos momentos de inercia. Entonces nos interesan fundamentalmente los momentos de inercia respecto de ejes que pasen por el centroide del área. Y entonces para eso nos va a servir el teorema de los ejes paralelos, o también denominado teorema de Steiner. ¿Cómo es? Tenemos un
una región plana en el plano XY, de la cual conocemos también su centroide, de coordenadas, como sabemos, X trazo y Y trazo, y la distancia al origen, R trazo. Tenemos un diferencial de área de coordenadas y coordenadas X. Y entonces vamos a dibujar un nuevo sistema coordenado de ejes paralelos a los anteriores, pero que tienen el origen en el centroide del área, los ejes X' y Y'. Y entonces aquí vemos que Y vale Y trazo más Y'. Y por tanto el momento de inercia respecto del eje X, que por definición es esto, reemplazando Y cuadrado por Y' más Y trazo al cuadrado, entonces llegamos a estas expresiones. Desarrollando este cuadrado de la suma, llegamos entonces, el primer término sería integral de Y' cuadrado de A, el segundo término sería integral de Y cuadrado, Y trazo cuadrado de A, y el tercero, que es el doble producto, sería este. Entonces, fíjense en esta primera integral. Esto es momento de inercia respecto del eje X', que es este. O sea, es un eje paralelo al eje X, pero que además pasa por el centroide. Entonces lo llamamos así. Momento de inercia respecto de un eje paralelo al X y que pasa por el centroide del área. Sería esta primera integral. La segunda integral, como ven, siendo Y trazo una constante, sale de la integral y nos queda integral de diferencial de área, o sea, este producto del área por esta distancia al cuadrado. Y el tercero, sacando 2Y trazo, que es constante, nos queda en la integral de Y' de A. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Esto es el primer momento de área respecto del eje X'. O sea, respecto de un eje que pasa por el centroide del área. Y eso ya lo sabemos cuando vimos centroides de áreas, que vale 0. Por tanto, se nos reduce la expresión a que I sub X es igual a I sub X trazo más A por Y trazo al cuadrado. Y en forma análoga, si lo desarrollamos para el momento de inercia respecto del eje Y, encontramos entonces esta expresión. Bueno, lo que acabamos de ver se puede generalizar. Nosotros podemos girar esos ejes como queramos. Si tenemos un área plana y tenemos un eje contenida en el plano del área, entonces podemos encontrar el momento de inercia de esa área respecto del eje A con base en lo anterior, diciendo que sería el momento de inercia respecto de este eje A es igual al momento de inercia respecto de un eje paralelo a ese eje A y que pase por el centroide del área, que llamamos I sub A trazo, más el área por la distancia entre los dos ejes al cuadrado, área por d al cuadrado. Eso en general. Antes de que entremos a ver algunas ilustraciones de uso del teorema de los ejes paralelos, definamos estos conceptos que se los van a encontrar cuando vean columnas esbeltas, que son el radio de giro. Y es muy sencillo. Radio de giro respecto del eje X es la raíz cuadrada del momento de inercia respecto del eje X dividido entre el área. Y lo mismo radio de giro respecto del eje Y. Y radio de giro respecto del origen, igual a la raíz cuadrada del momento polar de inercia entre el área. Por la relación entre I sub X, I sub Y y J sub 0, encontramos entonces también, de aquí desarrollándola, que esta relación entre los cuadrados de los radios de giro. Bueno, ejemplos de aplicación del teorema de los ejes paralelos. Tenemos un rectángulo y queremos encontrar, algo que es muy importante, el momento de inercia respecto del eje que pasa por el centroide
y que es paralelo al eje X. Por definición, sabemos que Y sub X es igual a Y sub X trazo más A por Y trazo al cuadrado. Y sub X lo conocemos del ejercicio que hicimos hace un rato aquí. Y sub X vale BH3 sobre 3. BH3 sobre 3. Y sub X trazo es lo que estamos buscando. El área vale B por H y esto sería la distancia entre los dos ejes, H medios al cuadrado. Desarrollándolo entonces encontramos que aquí despejando este Y sub X trazo encontramos que es igual a BH3 sobre 12. Si hacemos lo mismo para la dirección Y, encontramos que Y trazo igual a HB3 sobre 12. Fíjense que aquí se intercambian. Cuando tomo momento de inercia respecto a un eje que pase por el centroide y que sea paralelo al eje X, entonces al cubo va el lado perpendicular a ese eje de referencia. Y análogamente para el otro. Los enmarco aquí doblemente porque eso se lo van a encontrar con mucha frecuencia. Es importante saber cómo deducirlo. Veamos ahora el momento de inercia de un semicírculo respecto del eje paralelo al eje X que pasa por su centroide. En forma análoga, aplicando la fórmula, tenemos πr4 sobre 8 es el momento de inercia respecto al eje X, como vimos en este ejercicio, como vimos aquí en el ejercicio anterior, es igual al momento de inercia respecto de este eje, que lo denominamos así, más el área, o sea, semicírculo, por la distancia entre los dos ejes. Esta distancia ya la conocemos de un ejercicio anterior también. La distancia del centroide al eje, al diámetro, 4r sobre 3π al cuadrado. Y despejado de allí entonces, y su X trazo nos da este valor. Muy bien. Una de las utilizaciones más importantes del teorema de los ejes paralelos es cuando tenemos formas compuestas, o sea, áreas compuestas por áreas elementales. Y entonces, si tenemos un área de ese tipo aquí, que está compuesta por áreas elementales, por n áreas elementales, entonces el momento de inercia de toda el área respecto de un eje X, definida así, pues no va a ser más que la suma de los momentos de inercia de cada una de esas áreas respecto del mismo eje X, es uno solo para toda el área A. Por ejemplo, aquí tenemos un círculo. Ese círculo lo podemos considerar como conformado por este semicírculo de arriba y este semicírculo de abajo. O sea, es un área compuesta de dos semicírculos. El momento de inercia de toda el área respecto de este eje X, pues será el momento de inercia del semicírculo respecto de este eje, más el momento de inercia del semicírculo respecto de este eje. Cada uno de ellos vale πr4 sobre 8. Y por tanto, el momento de inercia del círculo respecto de este eje, que es el diámetro, vale πr4 sobre 4, en función del diámetro sería pi de 4 sobre 64. El radio es la mitad del diámetro. Y entonces, como este eje pasa por el centroide, entonces nosotros podemos decir que este Y sub X es el Y sub X trazo. Muy bien. Finalmente vamos a ver un área compuesta, en este caso, de tres rectángulos. Este ejercicio, por lo menos la figura ya la conocemos, y habíamos determinado el centroide, la posición del centroide
de esta área, teniendo el eje Y aquí y el eje X. Entonces las coordenadas del centroide eran estas en rojo. Y entonces nos piden encontrar el momento de inercia de toda el área respecto de este eje que pasa por el centroide y respecto de este eje que pasa por el centroide, que lo llamamos así. Entonces empecemos con el momento de inercia respecto de este eje que pasa por el centroide, que llamamos I su X trazo. Como son tres áreas, rectángulo superior, rectángulo intermedio, rectángulo inferior, entonces sería el momento de inercia del rectángulo superior respecto del eje X, de este eje de acá. Momento de inercia respecto del rectángulo superior, de intermedio respecto del mismo eje y del rectángulo inferior respecto del mismo eje. Un eje que es paralelo al X y que pasa por el centroide del área. Entonces veamos el primero, este. Momento de inercia de este eje de este rectángulo respecto de este eje. Entonces vale, el momento de inercia del rectángulo respecto de un eje paralelo a este y que pase por el centroide más el área por la distancia entre los dos ejes. El primer momento, la primera parte sería entonces 9 por 2 al cubo sobre 12, que es esto, 9 por 2 al cubo sobre 12, más el área 9 por 2 por la distancia entre este eje y este eje. Esa distancia la podemos expresar como la diferencia entre esta distancia de aquí a acá y esta distancia de aquí a acá. Que sería entonces 10 menos 5,96 al cuadrado. Y nos da, ese momento de inercia nos da 300 pulgadas a la cuarta del área 1. En forma análoga, respecto el momento de inercia del área 2 nos da esto, y el momento de inercia del área 3 nos da esto. Y entonces el momento de inercia total de toda el área respecto de este eje es la suma de los tres. Y para el eje Y procedemos de la misma manera. Ya el eje entonces de referencia es el eje Y', que es paralelo al eje Y y que pasa por el centroide S, y procedemos de la misma manera. Revisen por favor esos resultados.